Hola, soy José Miguel Montes, tengo 27 años, soy de Venezuela. Bueno, digamos que desde que yo estoy en Venezuela comencé en lo que era el mundo del ambiente, en el mundo gay, así, por así decirlo, desde los 18 años. Justamente a esa edad, primero porque nosotros crecemos escuchando a nuestros padres que en lo que tengamos los 18 años ya tenemos la mayoría de edad. Básicamente a los 18 años ya podemos tener, digamos que ese límite de edad para poder hacer ciertas cosas en nuestra vida. Entonces, cuando yo inicio, yo decido comentarle a mi mamá, a mis padres, a mi familia, me hice visible de manera homosexual. Tuve, de verdad, me siento con la dicha de que tuve mucha receptividad por parte de toda mi familia, toda, ninguna me excluyó en ningún sentido. Para mí era algo extraño, era como un nuevo mundo en donde se tiene que ir descubriendo las diversas fases. Como por ejemplo cuando me decían una reunión de ambiente, mi mente se iba básicamente que era una reunión ecologista donde tocábamos temas del ambiente, ¿no? Pero después personas que ya tenían más experiencia me decían, no, nosotros nos referimos al mundo ambiente, al mundo gay, al mundo homosexual, y yo, ok, ya. A medida de que voy, como quien dice, cruzando por estas puertas, porque son varias fases, de cuando tú te aceptas a cuando ya comienzas la transición de vivir digamos que en el closet, salgo y comienzo a vivir ya como persona homosexual, comienzo a ver que así como en toda la sociedad hay ciertos estereotipos dentro de nuestra comunidad gay, también hay muchos estereotipos más. Yo en Venezuela vivía en una ciudad un tanto pequeña, conocida como casco histórico de Venezuela, Coro, y allí la comunidad de ambiente habían ciertos esquemas, ¿no? Ciertos tipos, porque así se hacían los tipos de gays, y era muy notorio ya la diferencia entre unos con los otros. Yo no entendía muchos términos de que soltó el plumero, o el apretadito y cosas así. Entonces fui, como quien dice, por mí mismo, preguntaba, veía, observaba, soy una persona muy observadora. Entonces me di cuenta de que entre nosotros mismos hay como que cierta guerra, cierto roce, y ciertas etiquetas que me parece, todo depende de la manera como nosotros nos abramos a ciertos temas y la receptividad que haya de nosotros para con los demás. Entonces, sí es importante recalcar que, muy aparte de nuestra sexualidad, de nuestra homosexualidad, hay que destacar que siempre la rivalidad o la competencia entre hombres con hombres o mujeres con mujeres es muy marcada. Y por esto, estos estereotipos también lo son. Básicamente, allá en Venezuela yo me he dado cuenta mucho de que la persona gay, porque nosotros buscamos el significado de la palabra gay en un diccionario, y dice persona feliz, que tiende a ser tal cual es, sin miedo a mostrarse como tal. Y el homosexual es simplemente atracción hacia tu mismo sexo. Entonces siempre se veía como que la diferencia de uno con el otro. Yo escuchaba, tenía muchos amigos que decían, no, bueno, yo soy hombre y me gustan los hombres, me gusta un hombre con figura física, barba, que actúe como hombre. No me gustan los maricones, disculpen la palabra, los maricones que les gusta sacarse las cejas, les gusta maquillarse, que les gusta dejarse las uñas largas. Entonces comenzaba yo, como quien dice, a ver,
e intentaba comprender ciertas cosas. Entonces, a medida que voy creciendo, me doy cuenta que no solamente estaban esos estigmas, sino que también esos estereotipos, disculpen, sino que también comienzan lo que son los tribes, lo que es los gustos entre nosotros mismos. Y bueno, comienzo yo a darme cuenta que eran muchos adjetivos que no sabía cómo utilizarlos. Llego acá a Perú y me doy cuenta que estos mismos estigmas son mucho más marcados, estos estereotipos, porque acá se nota mucho lo que es gustos en similares. Y no entiendo el porqué, o bueno, sí entiendo, pero no comparto digamos, soy un chico de complexión física tonificado y me gustan los hombres osos, con los tribes osos. Pero entonces el hecho de que a mí me guste un hombre velludo, corpulento, no quiere decir que voy a utilizar adjetivos calificativos de migrantes hacia los otros chicos que si se sienten bien teniendo sus uñas largas, si se sienten bien sacándose las cejas, bueno, ya eso es muy cuestión de ellos, porque se sienten bien, son personas gay que se sienten bien reflejando lo que ellos dentro sienten. Y aquí veo mucho ese choque entre nosotros mismos, entre nuestra comunidad. Tendemos a señalar, porque me incluyo. Yo soy un chico que yo voy pasando por la calle, si tú me ves mal y no me gusta, o me agarras de mala manera, te voy a responder de la misma forma. ¿Y de qué me agarro yo? Busco tu debilidad, la debilidad más relevante que tú puedas tener en tu físico, en tu personalidad. No dudo en utilizarla en tu contra. Y creo yo que eso es lo que pasa entre todos nosotros. Comenzamos con lo que es a tildar, a señalar. Y si nos ponemos a ver es algo absurdo, porque ya bastante tenemos con el resto del mundo que nos señala por el simple hecho que nos gustan los hombres. Como que para que dentro de nosotros mismos también comencemos como que con una guerra interna entre los chicos que les gusta el drag queen y de noche tienen una vida muy distinta a la que llevan de día. Los chicos que les encanta el gimnasio y que sienten que el gimnasio es su pasión y ellos solamente se fijan en similares. Y entonces vemos que los chicos drag son un poco menospreciados. O en mi caso yo soy delgado y muchas veces he sentido atracción hacia personas de complexión física bastante, digamos que musculoso, y no siento como que esa receptividad. Entonces, ¿en qué se basa esto? Hay veces que me pregunto en qué nos basamos nosotros. Que si he sentido discriminación en Venezuela, pues la verdad es que sí. Más que todo cuando era adolescente, tenía aproximadamente de 14 a 16 años. Como es común, habían ciertos grupos en la zona donde vivía que eran como que los machistas relevantes de entre los jóvenes. Y un día que yo recuerdo estaba paseando a mis perritos y uno de ellos me hace un comentario, yo lo ignoro y como que fue una oleada, porque luego todos los del grupo comenzaron a abucharme, a bufarme. Yo recuerdo que yo me molesto y tomé lo primero que encontré, que fue una vara, un palo, y yo me acerco y sin pensarlo le lancé el palo a los muchachos. Esto es como que en manera de decir, hey, respeta, ¿ya? Porque si bien es cierto, en muchas ocasiones nosotros somos flancos de discriminación, pero todo va a depender de nosotros, de nuestra actitud, de cómo lo tomamos. Si permitimos que esta
pequeña discriminación crezca o sea detenida. Desde allí, luego comenzaron a mostrar un poco más de respeto, hasta tal punto en donde creo que de 5 o 6 chicos ya yo trataba 4. Siempre hubieron 2 que nunca soporté y nunca les busqué el habla, pero los demás sí. Ya hoy en la actualidad sí, bueno, antes de venirme, ¿no? Ya me decían, vecino, ¿cómo está la cosa? Y todo bien. Bueno, acá en Perú no he tenido ningún tipo de discriminación para conmigo. Hasta donde yo he sentido, no. Y en el tema del amor, ¿cómo se dio allá en Venezuela? ¿De qué forma tú empezaste tu primera relación? ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue ese chico al cual conociste por primera vez allá? Wow, bueno, en el tema del amor, en un tiempo atrás creo que era mi tema preferido, ¿no? Pero ahorita como que está un poco ahí, aguardadito. Bueno, en el tema del amor, básicamente yo he sido protagonista solamente de una relación hasta ahora, de la cual aprendí demasiado y sigo aprendiendo. Todos los días aprendo algo nuevo a raíz de ella. ¿Cómo lo conocí? Bueno, te voy a ser sincero, yo trabajaba en ese entonces en un restaurante de comida árabe. Y no sé, yo estaba posicionado en donde iba la máquina del Nescafé y de repente yo veo que ese chico llega y entra. Cuando él entra yo sentí, ¿qué digo mariposas? ¿No? Yo sentí un zoológico en el estómago. Él se viene de frente a la barra, ni por acá se me pasó que era gay. Él entrega su CV y yo le digo que se espera un momento, llamo al encargado, al jefe personal, para que se hiciera cargo, que yo no tenía nada que ver con eso. Claro, todos en el restaurante sabían de mi sexualidad, porque yo siempre fui empoderado desde los 19 años en decir abiertamente que era gay. Nunca tuve problema por eso. Entonces creo que el chico se dio cuenta que él me gustó y enseguida me dijo, encárgate tú, después de haberle hecho la entrevista me dijeron, sí cumple el perfil, encárgate tú de lo que es el acondicionamiento, de irle diciendo cómo son las normas. ¿Cómo fue creciendo el amor entre nosotros? Bueno, la verdad es que yo lo veía a él como un compañero de trabajo, porque no puedo decir como un amigo, un compañero de trabajo, estudiante de medicina, pero todo comenzó cuando su mamá le diagnostican cáncer de mama. Él digamos que perdió el rumbo y la fuerza, y todo comenzó así, yo estando allí para él, dándole aliento, apoyo. Ya un acercamiento llevó al otro y otro al otro, hasta que un día de madrugada, eran como las 3 de la mañana si no recuerdo, él estaba tomando con su hermano mayor y de repente me mandó mensaje de texto, porque no tenía pin en aquel entonces, había perdido el teléfono. Al día siguiente, cuando decido como que pensar si fue o no acto del alcohol, él no, o sea, él me lo certificó. La primera vez que intentamos darnos un beso fue algo caótico y no nos besamos, simplemente nos abrazamos. Él llevaba una vida heteroactiva. Y bueno, todo entre nosotros, yo diría que la palabra que definió nuestra relación fue la originalidad. Nosotros nunca nos llamábamos amor, rey, príncipe, nené, no. Nosotros desde un principio fuimos únicos, o sea, nosotros no decíamos te amo, te quiero, o sea, nosotros como que combinábamos, nos decíamos te amo, Doro, nos decíamos bucho,
mucho, mucho para acá, mucho para allá, mucho para acá. Era como que nuestra forma cariñosa de llamarnos, porque no llamaba la atención, o sea, era algo que tú escuchabas una palabra y, y así los amigos lo escucharan, o sea, no iban a asumir en primera instancia que se refería a mí como que hacia su pareja, pues. Y bueno, nada, básicamente creo que viví muchas cosas, lo viví todo y ahorita me estoy dando cuenta que creo que viví nada, ¿no? Fue un conglomerado. Y cuando tú empezaste a crecer y sabías que eras un niño o un chico gay, y fuiste creciendo, ¿qué idea tú tenías de la persona con la cual en el futuro te quisieras relacionar o ser pareja? ¿Cómo imaginabas eso? Bueno, la verdad es que siempre me visualicé desde un principio con alguien similar a él. Físicamente me agradan las personas más altas que yo, con un vello corporal bastante notorio y bueno, que me complemente. Yo creo que la manera de cómo una persona me puede ganar a mí es complementándome, porque imponiéndose ante mí es la manera en cómo yo no te tomo la atención. Pero creo que de allí parte todo, tanto para heteros como para homosexuales, el complementar a la persona a la que estás en ese caso pretendiendo. Creo que es ese ingrediente especial que le da todo, porque si bien es cierto nosotros estamos destinados para grandes cosas, ya por así decirlo, pero de allí a poder concretarlas es lo difícil. Cuando una persona entra en tu vida y te complementa, te ayuda a poder dar un paso, porque es mejor dar un paso firme que millones de pasos apresurados, porque no queda nada. Entonces cuando una persona va de tu lado y te complementa, allí todo se abre y todo se da. Entonces básicamente siempre me visualicé con alguien como con quien ya estuve. Me encontraba en el área, digamos que Miraflores, para un poco más acá hacia el sur. Podía ver que la receptividad por parte de las demás personas hacia los jóvenes homosexuales era más abierta, era más receptiva, ¿sí? No se veía tanto como quien dice los parámetros de entre el heterosexual que se burla de un chico gay, igual que el gay que como se siente ofendido intenta ser un poco más extrovertido, como que de manera de decir, hey, este soy yo, te gusta bien y si no también. Entonces se veía mucho lo que era la diferencia en ese aspecto. Básicamente también comienzo yo a tener como que relaciones, ¿sí? En mi trabajo, porque yo soy un chico que donde llega le gusta marcar en primer plano quién soy. No me estoy con etiquetas, a primero mostrar un lado serio, ay sí, pasó una chica, no, o sea, yo no me voy con caretas, me voy de frente, y quien quiere tratarme me acepto como me trate y quien no, bueno, pues simplemente lo hago a un lado, trato de que mi personalidad o mis acciones no lo afecten para que las suyas no me afecten a mí. Entonces, básicamente, desde un principio siempre fui muy bien recibido por las personas. No puedo decir que fui señalado o fui, digamos que, víctima de cierta represión por ser un chico gay, sino que al contrario, la gente era más dada conmigo, me tenían más confianza, siempre decían que yo era un chico que le robó la sonrisa a cualquiera, de cualquier manera, lo cual a mí me gusta porque siempre me gusta caer bien, y bueno,
comienzo yo a trabajar en el Cono Norte, sí habían ciertos, digamos que, roces entre personas o digamos que, ¿cómo llamarlo? Hombres con rasgos machistas, porque bien es cierto el hecho de que seas hetero no quiere decir que debes tener una actitud machista marcada, ¿no? Podemos hoy en día ver que hay muchos heteros que se sienten en confianza y sienten muchos lazos de amistad hacia personas del ambiente, hacia personas homosexuales, indiferentemente hombres o mujeres. Ya se ha ido como que rompiendo esos esquemas. Todos esos esquemas han estado siendo, se han estado haciendo de lado. Pero claro, nunca falta alguien que intente hacerte sentir de una manera extraña con algún comentario. Está en uno cómo lo aceptas o cómo lo recibes, pues. Ya comienzo a trabajar hacia acá, hacia la parte sur de Lima, y comienzo yo a tener, como quien dice, más relaciones, ya no solo de trabajo, sino también manejando un poco lo que es no se puede decir amistad, pero sí se podría llamar como que un buen feedback entre las personas. Y ya aquí me doy cuenta de que hay actitudes muy marcadas y arraigadas en cuanto a lo que vendría siendo las culturas, al igual que en todos lados. Pero se nota que hay personas que están trabajando para cambiar ciertos aspectos que no son muy positivos, y se ve el cambio, se ve las ganas, el querer, y se nota también que lo están logrando, hacer a un lado lo que es esta fobia hacia lo desconocido, porque no solamente hacia fobia hacia el lado homosexual, sino hacia lo desconocido. Tuve la suerte y la dicha de comenzar a tratar acá en Lima a personas trans, a chicas trans, mujeres trans, y la verdad es que en cierto modo en Venezuela siempre estuve del lado que las veía y no las lograba entender. Es muy distinto cuando tú comienzas mediante un saludo, una sonrisa, un hola, ¿cómo estás? Ir rompiendo el hielo, y a medida que vamos rompiendo el hielo como personas, vemos como las fronteras de estos estigmas se van desapareciendo, y hoy en día de verdad que las estimo demasiado. Son personas que de verdad tienen un nivel de aceptación supremo, diría yo. No solo aceptarse a ellas mismas, sino también de aceptar tanto lo positivo como lo negativo, que en este caso siempre lo positivo ha sido mucho más. Y son personas que tienen unos sentimientos que, como han sido reprimidos durante tanto tiempo, cuando alguien les permite o les da simplemente un voto de confianza, hey, siéntate acá porque me siento bien contigo, se siente como que la receptividad por parte de ellas, pues, y la verdad que son experiencias muy gratas, muy gratificantes, muy bonitas, porque desde mi punto de vista trabajé desde lo personal el ir eliminando todas estas etiquetas que desde pequeño las figuras masculinas de mi familia fueron creando en mí, y aceptar que así como yo soy homosexual y me gustan los hombres, básicamente aceptar que hay otras personas que no solo sienten gustos hacia los demás, sino hacia ellos. Ok, que si me ha afectado el desarraigo, pues por supuesto, todavía me sigue afectando. Básicamente nunca me había puesto a analizar que
que mi vida pasaría por ciertas situaciones y mucho menos que me separaría durante un tramo tan largo. Es difícil al momento de cuando estás haciendo la maleta, o sea, como que uno no quiere llevarse ropa, zapatos, nada, uno lo que quiere es como que hacer pequeña la familia para no dejarla atrás. Ese abrazo y esa despedida pega. Y más cuando te vas en el carro y ves que se van haciendo chiquititos y uno tiene que apretarse por dentro para no desboronarse. Y por supuesto que afecta, o sea, básicamente yo tengo amistades desde que era pequeño y claro, uno sale del país y llega acá, comenzar desde cero en todos los sentidos, con nuevas amistades. Primero, antes que las amistades y antes que todo lo demás, primero son las metas, enfocarse qué es lo primero que debo hacer y cuál debe ser el primer paso que debo dar para que esto se realice. Una de las anécdotas que a mí me ha pasado y que temo a que se sigan repitiendo es que una persona muy querida me dijo: José, cuando te despidas de tu familia, darles un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, porque no sabes si será el último. Tú no sabes cuándo regreses y no sabes si cuando pase eso estarán todos. Bueno, a mediados del año pasado mi abuelo fallece. Yo tenía 14 años viviendo con mi abuelo y pues son noticias que aunque uno no se las espera, uno tiene que tomar una bocanada de aire y seguir. Uno no puede derrumbarse. No nos podemos dar ese lujo. En cuanto al cambio acá que llegué, y bueno, sí, a diario pega, porque claro, todos los días no son iguales, siempre nos vamos a ver rodeados de cambios, pero todo depende de la actitud con que nosotros decidamos afrontar o aceptar estos cambios. Es normal entrar en crisis depresivos en ocasiones, pero lo importante es cuánto tiempo duran estas crisis en nosotros. O sea, vernos en un espejo, sonreír y decir, así el día no esté lindo, decir, decretarlo, que está muy bien, ya todo cambia. Y por supuesto que estos cambios, aunque se noten un tantito negativos, lo importante es cómo darle la vuelta para hacerlos positivos.